Bendiciones, estamos agradecidos por esta charla que va a dar inicio desde Escritores del Reino, línea de acción de docentes del Reino. Y con una invitada muy especial, una escritora de Reino, que tengo el placer de conocer, autora de una novela histórica hermosa, con gran contenido cristiano, pero ella nos va a traer de su experiencia como escritora, su propio testimonio inspirador, que es lo que queremos rescatar de ella. Queremos tomar su testimonio y también compartirnos algunas herramientas. Yo le doy la bienvenida y le agradezco de todo corazón. Presento a la profesora Liliana Gianelli, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Ella va a estar compartiendo este taller tan interesante y tan inspirador. Gracias, bueno, Liliana, gracias. Aquí la agradecida soy yo por esta linda oportunidad, así que vamos a gozarla, espero. Bueno, si te parece que empecemos con este trabajo, necesitaría compartir la pantalla. Así que voy a tratar de encontrar el lugar donde tengo el material. Muy bien. Bueno, estoy feliz yo porque he podido publicar esta novela. Sucedió en Hafeland en tiempos de Leonhard Euler. Sucedió en Hafeland nos ubica en el escenario de la novela, ¿no es cierto? Hafeland es una región geográfica del norte de Europa, del norte y del este, sería más o menos lo que hoy es el norte de Alemania, y se llama así porque es la tierra que recorre el río Havel. Así que no puse el reino de Prusia, porque esto sucede en el reino de Prusia, pero elegí el nombre de la región geográfica, como si aquí en Argentina habláramos de la Patagonia, o de la llanura pampeana, o del litoral. Y dice, en tiempos de Leonhard Euler, y con eso nos ubica justamente en el siglo XVIII, que es el siglo en el que él vivió y trabajó, y no solamente está para ubicarnos en el tiempo, sino porque él fue el motivo que me llevó a escribir la novela. Leonhard Euler es un gran científico, uno de los más grandes científicos, especialmente matemáticos, que además es un hombre cristiano, fue un hombre cristiano, y tiene una cantidad de atributos que lo hacen único. El momento en que yo me topé con su nombre, yo no soy de matemática, yo de lengua, pero el día que me topé con el nombre de Euler y lo empecé a leer y a buscar y a investigar, yo me quedé choqueada, porque dije, no puede ser, es una persona tan sobresaliente, tan brillante, tan beneficiosa, digamos así, para el cristianismo, y resulta que yo creo que nadie lo conoce, fuera de los matemáticos. Seguro que los matemáticos sí conocen todo, pero el gran público, no creo que lo conozca. A ver si puedo pasar a la próxima. Tengo que mover esto aquí y a ver si puedo pasar. Ahí está. Según me dicen, hay consenso de que los más grandes matemáticos que han existido en la historia son estos cuatro. Están en el tope. Euclides, Pitágoras, eso los conocemos todos, todos los hemos escuchado nombrar muchísimas veces. Euler vino en el siglo XVIII y Gauss en el siglo XIX, y también es muy, muy destacado por sus aportes a la ciencia. No sé si alguien de ustedes ha escuchado estos nombres. Me gustaría que escriban en el chat, ¿quién conoce a Gauss? ¿Cuántas veces lo han escuchado nombrar? ¿Y quién conoce a Euler? Yo, francamente, lo conocí muy tarde en mi vida, pero bueno, lo conocí a tiempo, digamos, y no creo que sea muy conocido, pero es un nombre que vale la pena levantarlo, ponerlo en conocimiento del amplio mundo, especialmente por eso, porque fue un científico y un cristiano que demuestra que la ciencia y la fe no tienen por qué estar en oposición, ¿no? A ver si puedo ir a la próxima.
Bueno, la novela se trata de esto, un suceso acontecido en el siglo de la Ilustración, siglo XVIII, siglo de la Ilustración, o del despotismo ilustrado. Queremos también, por medio de esta novela, que llegue a los chicos, a la escuela, y que se entrelace, digamos así, con los aprendizajes que ellos están haciendo en varias asignaturas, por ejemplo, en historia. Se trata del famoso matemático Leonhard Euler, quien se encargó de educar a niñas de la nobleza mediante las cartas a una princesa alemana que escribió con extraordinaria sabiduría. Un día le pidieron a Euler, ya estaba trabajando para el rey de Prusia, Federico II de Prusia, y un día le pidieron que eduque a la sobrina del rey Federico. Y él no se iba a trasladar al castillo, ni la niña iba a salir del castillo, así que le escribió cartas. Y saben que durante 2 años estuvo escribiendo muchas cartas, y esas cartas con el tiempo se recopilaron, se publicaron como un libro, y fue el primer material de divulgación científica que se usó en las escuelas durante el siglo XIX. Y en cada carta, Euler explica con una sencillez, de una manera tan accesible para un niño, las cuestiones científicas. Pero en cada carta también da una lección de la Biblia. De manera que, fíjense qué adelantado, educar en cosmovisión cristiana, aunque sea a distancia, esto ya lo hizo Leonhard Euler. Y entonces la novela arranca por allí y después ya se va en una historia de ficción, especialmente siguiendo a las princesas, a la destinataria de las cartas, a su hermana y a otro niño que también protagoniza la novela. Así que Sucedió en Hafeland tiene la ventaja, digamos, de que nos permite reconocer algunas personalidades. Allí anoté algunos. El rey Federico II de Prusia, la reina Catalina, que también lo invitó a trabajar en Rusia, o sea, Euler trabajó para estos dos imperios. Recordemos que en el siglo XVIII no había países, eran imperios, eran reinos, y él trabajó tanto en Prusia como en Rusia. Pero allí aparecen también otros personajes, ¿no? Voltaire, Diderot, Rembrandt, Durero, Bach, Pachelbel, el conde Zinzendorf. ¿Lo tienen? ¿Lo reconocen, el conde Zinzendorf? Me gustaría saber que alguien escriba Zinzendorf, si lo reconocen, porque también es una persona que ha dejado un legado muy importante para el cristianismo. Los hugonotes, que eran protestantes que huían de Francia por la persecución religiosa, y otros más. Y no pude menos que poner allí ese cartelito que dice: mi primer libro, regalo de la escuela dominical, se llamó El secreto del bosque. Lo escribió Patricia St. John, de Inglaterra, y fue un librito que yo lo he leído muchas veces y después lo conservé, se lo leí a mis hijos, lo leyeron mis nietos, y es una historia muy bonita, y creo que posiblemente todos tengamos algún libro de esos que han sido de los primeros que leímos en nuestra niñez o en nuestra adolescencia, y que nos hicieron enamorar de los libros, precisamente, ¿no es cierto? Muy bien, la novela participó en un concurso, fue premiada en 2022, Editorial Jucum la tomó para publicarla en 2023, y en 2025 está en Argentina. Demoró, pero ya está, aquí está con nosotros. Si alguien se interesa por la novela, pueden ver allí un teléfono donde pedirla, o pueden buscarla también por Mercado Libre. Bueno, ahora vamos a empezar a pensar en nosotros los escritores. Los escritores que ya estamos publicando, los que están por publicar, así que todos los que estamos en esta hermosa tarea, que amamos esta tarea, vamos a pensar. Me gustaría saber también, o sea, que quiero que escriban, por favor les ruego que escriban algo en el chat para que nosotros sepamos algo de ustedes también. A ver, ¿quiénes ya han publicado
y pueden pensar en cómo vivieron la experiencia de su primera publicación. Yo me imagino que muchos de ustedes pueden haber publicado más de un libro. Yo estoy leyendo este, que me han regalado, de Graciela Otranto, y sé que ella es una escritora que ya tiene muchos libros publicados, posiblemente no esté esta noche con nosotros, pero de los que están, me gustaría que piensen, aún si han publicado más de un libro, piensen cómo fue la primera vez, ¿eh? ¿Cómo fue esa experiencia de la primera vez? Para mí fue un evento novedoso, como toda cosa que sucede por primera vez en nuestra vida, es novedoso. Fue un sueño hecho realidad, porque, ¿saben? Yo escribí toda mi vida, desde que era chiquita, digamos así. Enseguida descubrí que me gustaba escribir. Incluso publiqué algunos artículos en revistas, y escribí mucho como docente. Escribí para los niños de la escuela dominical, material, escribí para mis alumnos en el profesorado, cuando ya ejercía la docencia, así que escribí mucho material didáctico, digamos. Y escribí cuentos para mis nietas, para mis nietos. Pero hasta allí había llegado y yo pensaba que no iba a pasar de allí. Y un día el Señor me dio la sorpresa de que podía escribir una novela y podía llegar a publicarla. Ahora, saben que yo les estoy contando esto y les doy otra tarea más, ¿eh? Creo que me van a odiar por dar tantas tareas, pero me gustaría que escriban en el chat una palabra griega. Yo sé que todos los que estudian la Biblia están familiarizados con los estudios bíblicos, con libros de estudios bíblicos, manejan varias palabras griegas que tienen mucho que ver en la Biblia, ¿no es cierto? Así que de todas las palabras griegas que hemos conocido estudiando la Biblia, me gustaría que escriban la que se parezca o se acerque más a lo que estoy contando ahora. Así que miren la tarea, tienen que pensar en una palabra griega, pero no cualquiera, sino una que tenga relación con lo que estamos hablando. Yo les estoy contando mi experiencia de cómo llegué a mi primera publicación. Llegué después de muchos años. Yo ya era abuela, largamente abuela, cuando llegué a publicar esta novela. Yo creí que todo esto tendría que haber sucedido antes. Así que en el momento en que publiqué esta novela, entré en un nuevo diálogo con Dios y en un nuevo diálogo con las personas. ¿Les habrá pasado eso a algunos de ustedes? ¿Pueden pensar en algo así? De pronto, tenemos una novela publicada, un libro publicado. Y entramos en conversación con la gente que tiene que ver con los libros, con la editorial, con las publicaciones. Así que yo empecé a hablar con las personas, primero con la editora, cuando Editorial Jucum decide publicar la novela, naturalmente me ponen a trabajar con una editora. Yo todo eso ignoraba de la cuestión editorial. Pero entonces empecé a trabajar con una editora, también estuve trabajando con la ilustradora, que hizo la tapa, que hizo una imagen que lleva adentro. Antes lo habíamos mostrado, a ver si lo muestro ahora otra vez. Entonces, el primer trabajo, digamos, fue con la gente de la editorial, y ese fue un diálogo nuevo para mí, porque yo no había antes conocido esta cuestión. Después también vino el tema de viajar y relacionarme con gente de los países limítrofes con Argentina. Les voy a decir una cosa. Por motivos familiares, yo tengo hijos viviendo en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Entonces, por motivos familiares yo viajé varias veces a Estados Unidos y a Europa. Y en todos esos viajes hay que hacer el esfuerzo de a ver si entendemos algo de inglés o podemos hablar alguna palabra en alemán o en italiano para movernos por allá. Pero cuando viajamos por Latinoamérica, todos hablamos castellano. Y eso es muy hermoso. Y todos hablamos con distintas tonadas, ¿no? Y algún diferente vocabulario también, y eso es maravilloso.
yo estoy muy contenta, aunque sea a esta altura de la vida, creo yo que debiera haber ocurrido antes, pero bueno, ahora, de poder relacionarme con los hermanos latinoamericanos. Pero también entré en un nuevo diálogo con Dios, porque, como les pasará a ustedes, a todos los que somos cristianos, en cada momento de nuestra vida hablamos con Dios. Oramos, buscamos en su palabra, presentamos al Señor nuestras necesidades, nuestros sueños, nuestros deseos, esperamos las respuestas. Y bueno, algunas veces parece que la respuesta no llega o que se tarda mucho. Cuando pude publicar esta novela, yo dije, bueno, Señor, gracias porque que se pudo realizar esto. Pero recién ahora, ¿por qué tan tarde? ¿Por qué tardaste tanto en darme esta posibilidad? Y fíjense ustedes qué necia que fui. ¿Le estaba hablando a otro mortal? No. Le estaba hablando al Dios que vive en la eternidad. Y le estaba reprochando que haya llegado tarde, que se haya demorado demasiado. Qué necia, en ese diálogo. Bueno, todos los días estamos aprendiendo y tratando de corregirnos y de enfocarnos mejor en la voluntad de Dios, en el carácter de Dios, en la obra de Dios, y así es este nuevo diálogo en el que yo estoy aprendiendo. Si alguien tiene en mente la palabra griega, me gustaría que la escriban, por favor, en el chat. No tienen más que escribirla. La palabra suelta, Así que, y también algún comentario, si quieren, una palabra, una frase, ¿qué sintieron cuando publicaron su primer libro? Eso también me gustaría que esté en el chat. Después Daniela nos va a ayudar a leer qué han puesto por allí. Ahora, ¿cómo surge un escritor? ¿Cómo nos convertimos en escritor? ¿Por qué nos convertimos en escritor? El escritor, evidentemente, tiene algo nuevo que decir, porque no tiene mucho sentido escribir un libro sobre lo que ya se ha escrito mucho. Debiera ser un tema nuevo o debiera ser un enfoque nuevo de algún tema sobre el que ya se ha escrito. Pero si hay un enfoque nuevo, vale, ¿no es cierto? Es interesante escribir el libro. También es interesante escribir un libro sobre temas, enfoques que ya se han trabajado, cuando uno puede dirigírselo a un público que antes no tuvo acceso a ese tema. O sea, si tenemos en mente un público, decimos, quiero poner esto al alcance de este público, también esa es una buena motivación para escribir. Ahora el escritor es la persona que comunica mejor a través de la escritura que a través de la oralidad. Nos tenemos que conocer, a nosotros mismos. A ver, ¿cuál es la forma en que yo me comunico mejor? Porque si me comunico mejor por la oralidad, entonces puedo tomar otros medios. Puedo hablar por radio, por televisión, puedo hacer entrevistas. Sí, creo que la función de periodista, por ejemplo, calzaría muy bien. Pero si creo que me comunico mejor por la escritura, entonces vale escribir un libro. Y les cuento una cosa, Jorge Luis Borges dijo que para escribir un libro hay que tener un motivo. No tanto un tema, no importa el tema. Puedes escribir sobre cualquier tema con tal de que tenga un motivo. Y pensemos en la palabra motivo. Me gustan las etimologías. A Borges le gustaban las etimologías también. Entonces, motivo se relaciona con motivación, ¿verdad? Así que si tengo una motivación, les digo que cuando yo descubrí quién era Euler, estaba con ganas de salir a la calle a correr y a gritar, porque me sentí muy impactada. Fue una gran motivación para mí. Y además me di cuenta de que de Euler se ocupaban los matemáticos nada más. Los demás no se ocupaban, entonces el gran público no lo conocía. Hacía falta que lo pusiéramos al alcance del gran público, ¿no es cierto? Ahora, la palabra motivo no solamente significa motivación. Ustedes saben,
Seguro que ustedes la usan muchas veces con otro sentido. Por ejemplo, decimos, a ver, me voy a hacer un vestido, así que voy a comprar una tela, me gusta tal color, me gustaría que tuviera un motivo de flores, o un motivo de cuadros. ¿Eh? ¿Y qué es ese motivo? Es una imagen, es un dibujo, es un elemento plástico, visual, ¿no es cierto? Entonces, el motivo a veces es una imagen. Y en este caso, la imagen de Euler fue lo que a mí me impactó, y yo pensé, este es un buen motivo. Euler no solamente me da motivación, también me ofrece un motivo, una imagen visual que puede impactar. No solo por su retrato, no tanto por sus retratos. Si un día encuentran el retrato de Euler por allí, van a ver que no es que era un caballero andante, una figura muy, muy relevante, no. Él era un hombre modesto, vestido sencillamente, medio despeinado como Einstein, con un ojo medio cerrado porque enseguida perdió la vista de un ojo. No era atractivo su retrato, pero el motivo atractivo es la personalidad de Euler. Y entonces uno se pone a investigar. En esto de escribir usamos la imaginación y usamos la investigación. Imaginación. 5 sílabas. Imaginación y 5 sílabas en investigación. Digamos como una mnemotecnia, como una forma de acordarnos. Hace falta tanta imaginación como hace falta tanta investigación cuando queremos escribir un libro. No importa si la investigación me va a llevar a recorrer el mundo de la historia, de la matemática, de la geografía, pero voy a necesitar investigación, inclusive investigación de cómo se escriben los textos, porque quiero hacer un libro que pueda ser entendido por el público, no que lo entienda yo sola, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace falta, y así que yo me sumergí en la investigación de cómo era Europa en el siglo XVIII, cómo viajaban, qué comían, cómo se vestían, en fin, en muchos detalles. Finalmente uno no vuelca en el libro todo lo que ha investigado, no, pero uno investiga mucho para elegir lo mejor, lo más adecuado para el libro. En el mundo hay escritores, pero también hay escritores del reino. ¿Y cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia entre escritores y escritores del reino. Los escritores pueden ser grandes artistas y pueden promover la cultura y pueden aportarnos cosas. Yo amo la obra de Jorge Luis Borges, un escritorazo. Y a mí me gusta leerla muchas veces, la releo. Ahora, los escritores del reino tienen al reino por delante, en primerísimo lugar. Y entonces cuando escriben, hacen arte, hacen cultura, pero hacen un servicio para el reino. Dice Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Con lo que hacemos, nuestra obra, no importa cuál, si es escribir un libro, si es preparar una comida, si es visitar a un enfermo, ¿a quién servimos con esta obra que tenemos entre manos? Los escritores del reino deberíamos elegir, como termina diciendo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso es que lo que hagamos, que sea recreativo, que sea interesante, que sea informativo, ilustrativo, pero sobre todo que atraiga a las personas hacia la Biblia, hacia el mensaje de Dios, hacia el reino. Entonces, en ese sentido, los escritores somos misioneros. Les cuento que cuando yo era muy jovencita, adolescente, leía las historias misioneras y yo decía, yo me voy a ir a África y voy a ser misionera allá.
No salí de Argentina, ¿eh? Me di cuenta también que aquí en Argentina hay gente que necesita a Dios, así que se necesitan misioneros aquí mismo donde estamos. Y la Biblia dice que nosotros somos mensajeros de Dios y somos testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y el apóstol Pablo dice que somos cartas que Dios escribió para que los demás conozcan la vida eterna, el camino a la vida eterna. Así que aquí aparece la palabra que yo no sé si alguno habrá escrito. Esta es la palabra kairos. Porque nosotros decimos, bueno, publiqué en el año 2023. Y decimos también, hoy o mañana, a tal hora, vamos a ir a tal lugar, y manejamos el cronos. Nosotros manejamos el cronos, el tiempo en el que vivimos, el tiempo que podemos observar, controlar, pero Dios no vive en el cronos. Dios vive en la eternidad. Y Él entra a nuestro tiempo y a nuestra vida cuando a Él le parece oportuno. No importa si a Liliana le parece tarde. El Señor sabe el tiempo justo. Él llega con sus respuestas y con sus obras en el tiempo adecuado. Ese es el kairos. Kairos es la palabra griega que significa tiempo, pero es el tiempo adecuado. ¿Quién puede saber mejor cuál es el tiempo adecuado para tu libro o para mi libro? ¿Quién lo puede saber mejor? Solo Dios. Y como somos misioneros, puse este texto aquí. Tenemos algo hermoso. Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz, del que publica salvación, del que le dice al mundo, tu Dios reina. Pero ahora vamos a pasar a otra palabra griega. Nueva tarea, chicos, amigos. Otra tarea. Esta palabra griega no necesita pistas. Es la palabra griega más famosa y más repetida en nuestro ambiente y en el mundo en general, ¿no? A ver quién arriesga. A ver quién se arriesga a decirme cuál es la palabra griega que estoy pensando. La más famosa. Ah, podría ser, pedagogos, podría ser. Pero esta es otra. Porque quiero decir que tanto los que escribimos libros como los que leemos y seleccionamos libros para dárselos, proponérselos a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, somos mediadores entre los libros y los lectores. Y hay que tener cuidado en esa, es una tarea delicada ser el mediador entre los niños y los libros. ¿Qué libros les damos a leer? Si les damos buenos libros, ojalá que así sea. Si le damos malos libros, les estamos poniendo tropiezo. ¿Y qué dice la Biblia? Al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería... Ustedes saben cuál es el texto, ¿no es cierto? ¿Cómo sigue el texto? Cuidado con hacer tropezar a los pequeñitos. El mundo está desbordado en su locura, en sus tinieblas, y está haciendo tropezar a los niños de una forma terrible, alarmante, como nunca pensamos verlo. Así que a nosotros nos toca entregarles a los niños los verdaderos textos, no un texto mal escrito que no le permita al niño formarse, crecer, dominar mejor su idioma, sino verdaderos textos, bien escritos, gramaticalmente bien escritos. También buena literatura, es decir, con valor estético. Y en cosmovisión cristiana, porque nuestros libros tendrían que acercar, siempre inspirar, motivar para que el lector busque más de Dios. Eso es lo que deberían hacer nuestros libros. La palabra griega es la palabra logos. ¿Qué es el logos? Voy a saltar esto porque creo que conviene adelantar un poquito, y aquí estamos. La palabra logos, como ustedes saben, a ver, San Juan 1:1. Cada uno lo dice en su casa porque estoy segura que lo sabemos de memoria. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Ahí está la palabra logos, la palabra griega logos. El logos es la palabra de Dios, es la palabra escrita por Dios, es el mensaje de Dios, y es también el Señor Jesucristo, el mensajero. El logos es el mensaje y el mensajero. Es el único logos, el único mensaje verdadero, el único mensaje de salvación. No hay otro libro en ninguna otra parte, ni lo habrá, que se pueda poner a la par. Ahora bien, cuando nosotros leemos la Biblia y oramos y buscamos de hacer la voluntad de Dios, Dios nos habla, nos muestra cuál es el texto que tiene la respuesta que yo necesito. Y cuando yo tomo ese texto, tomo esa respuesta y la aplico a mi vida, entonces tengo ya un mayor conocimiento de Dios y una mejor experiencia. Y ese testimonio, esa experiencia, yo la puedo contar. Cuando yo cuento mi experiencia con Dios, eso no es logos, no es la Biblia. Es mi libro, pero no es la Biblia, no es la palabra de Dios, no es la palabra eterna, es rema. Rema también es una palabra griega y es inferior a logos, pero es necesaria, es buena. Entonces, lo que nosotros escribimos, los escritores del reino, que sean remas que acerquen a logos, que acerquen por medio de nuestro mensaje, nuestro testimonio, nuestra historia, nuestra novela o lo que fuere, que acerquen inspiren a acercarse a la palabra de Dios. Así que esto es mi kairos y mi rema, digo yo. Mi kairos porque fue el tiempo que Dios decidió en que pudiera publicar. Yo confío en que aquí hay muchos escritores jóvenes que no tienen por qué esperar a ser abuelos, ¿eh? Espero que publiquen antes. Seguro que Dios tiene esos propósitos diferentes con cada uno de los escritores del reino. Así que no a todos les va a pasar lo mismo que a mí, ¿eh? Pero a mí no me ha pasado nada malo, en realidad. Dios me ha dado muchas bendiciones con mi familia, con mis hijos, y ahora, por último, me ha dado la posibilidad de publicar. Por eso digo, esto es mi kairos. Y también es mi rema, es mi aporte, mi humilde aporte, para que ojalá alguien que lea mi libro luego vaya a la Biblia. ¿Mm? Así que este es mi kairos y mi rema, y ustedes, cada uno de ustedes, piensen cuál es el suyo. ¿Mm? No tengo nada más. Así que aquí hemos terminado. Pero no sé si podemos leer, Daniela, alguno de los aportes que hayan hecho en el chat. Excelente, Liliana, hermoso, hermoso testimonio. Mira, yo estuve mirando lo que han compartido. Hay mucha gente que ha publicado, pero no han puesto cómo se sintieron. Ah, qué lástima. Pero sí han contado todo lo que han, no todos, seguramente alguno no escribió. La tenemos a Marcela, que escribió Mateo en redes. Luisa Durán, publiqué 13 artículos, ensayos pedagógicos, notas de investigación. Pali Carrasco, publiqué 4 novelas, dice. Así que acá tenemos varios escritores y fecundos. Todavía podrían decirnos cómo fue su primera experiencia. Si quieren, lo que puedo hacer es cortar la grabación, así charlan, podemos tomarnos unos minutos para conversar. ¿Qué les parece? Corto la así se sienten en libertad de no quedar grabados ni nada. La única que queda grabada soy yo. Exacto. ¿Por qué no me acompañan? Bueno, está bien. Vamos a cortar. Sí. Ahí está. A ver si lo encuentro. Ahí está. Bueno.